Bueno, muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes a todos. Y bueno, yo quise destacar este 150 como un logro realmente en mi oficina, porque esto lo que está marcando es el éxito que tuvo este emprendimiento, que realmente fue una brillante idea que hace que todas las noches los filatelistas de América nos podamos encontrar. Agradezco realmente a Henry y Alfonso que hayan tenido esta iniciativa y a todos los amigos que nos acompañan todas las noches. Bueno, hoy voy a hablar en realidad de lo que les conté en las charlas anteriores, del hecho de lo que son los valores menores, que eran las estampillas que se ubicaban en los boletines. Esto tiene una historia bastante interesante porque ahí está relacionado por un lado el tema del comercio y la industria que participó fomentando el ahorro postal a través de la entrega de estampillas de bajo valor. Y luego hay una segunda parte que yo la alargué un poquito tomando cuando la escuela toma la posta de esta tarea y me extendí un poco hasta el año 55 para que veamos un poquito más de material. Bueno, ya acá en esta primera filmina vemos cómo, por ejemplo, la industria tuvo interés en el tema del ahorro postal. Por ejemplo, bueno, una conocida empresa argentina que es Nestlé, sacó unos bizcochos de chocolate que se llamaban ahorro postal. Fíjense ustedes, ¿no? Y a través de esas cajas que traían los bizcochos, regalaba cupones de ahorro para la Caja Nacional de Ahorro Postal. Bien, vamos a ver que hay muchas empresas que se sumaron a este tipo de propaganda inicialmente. Bueno, este es el primer edificio de la Caja, que en realidad era alquilado, y bueno, este edificio se abrió el 5 de abril de 1915, donde comenzó a operar la Caja, y bueno, también por supuesto en las oficinas de correo de todo el país. Como ya les conté en mi primera charla, el depósito más bajo que se podía hacer en una libreta, este es el primer modelo de libreta que se implementó, era de $1. ¿Mm? Bien, y para valores menores, se había pensado inicialmente, y eso figuraba en la ley de creación de la Caja, se crearon estos boletines de ahorro que llevaban impresa una estampilla de 5 centavos de correo. Esto se vendía en los correos a 5 centavos y luego se lo iba completando con estampillas de 5 o de 10 centavos hasta completar $1. Una vez que se completaba el peso, se podía llevar a la oficina de correos y ahí, si la persona no tenía una cuenta, ya le abrían una cuenta y le pedían una libreta, y si no, se le sumaba $1 más a la cuenta que ya tenía. Bien, ¿qué ocurrió entonces? Resulta que a poco tiempo ¿cómo se llama?, de abrirse la caja, fíjense, el 5 de abril comienza a operar la caja, el día 16 de abril, en una sesión del Consejo de Administración, se autoriza la emisión de boletines de ahorro de estampillas especiales de valores más bajos que los que yo les mostré recién, o sea, valores menores de los 5 centavos. ¿Qué es lo que había ocurrido? Resulta que algunos comerciantes, ¿cómo se llama?, acudieron a las autoridades de la Caja y les dijeron que ellos estaban dispuestos a entregar a sus clientes estampillas de ahorro, pero que fueran de valores más bajos que los 5 centavos. 5 centavos era demasiado por ahí para darle a alguien, a un cliente. Entonces querían valores más pequeños. Y en esa sesión del 16 de abril se decidió que se iba a tomar estos 3 sellos de correo, se los iba a sobrecargar con estos valores, con la leyenda ahorro postal, para que entonces los comerciantes pudieran regalarle a sus clientes. Esto ya era una costumbre que venía de antes de la Caja Nacional de Ahorro Postal. Antes de eso existían los cupones de descuento, que era que muchas veces cuando uno iba a una tienda a hacer una compra, te regalaban algunas estampillitas que no eran oficiales, eran privadas, que se pegaban en un cartón y eso después servía para tener un descuento en futuras compras.
En este momento, el comercio pensó que era mucho más, digamos, interesante utilizar la caja para este tipo de, ¿cómo se llama?, de promoción. ¿Mm? Y entonces por eso acudieron a la caja. Bueno, estos sellos se conocen, están, ¿cómo se llama?, en el catálogo de sellos de la República Argentina, de sellos postales, y en realidad nunca se supo demasiado cómo era su funcionamiento. La verdad que nosotros durante mucho tiempo estuvimos buscando a ver cómo se usaron, pero lo cierto es que no se usaron. Porque, ¿qué pasó? En el mes de septiembre se hizo una nueva reunión, bueno, se ve seguramente todos los meses se haría una reunión, en una reunión del 23 de septiembre, el Consejo de Administración decidió que esas estampillas no eran útiles, porque se podían confundir con las de correo. Entonces, en vez de hacer esas, iban a pedirle a la Casa de Moneda que imprimiera estampillas especiales para estos valores menores. Y así fue que surgieron estos tres valores rojos de medio centavo, 1 centavo y 2 centavos. ¿Mm? El hecho de que no se usaron los anteriores se desprende de esta estadística que surge en la memoria de 1915, donde vemos que ese año, desde mayo hasta diciembre, se utilizaron 112.900 y pico de boletines, de esos ordinarios, o sea, de los que tenían estampillas de correo, los de 5 y 10 centavos. ¿Mm? En cambio, de los boletines especiales que tenían este nuevo tipo de estampillas, ese año se utilizaron muy pocos y a partir de octubre recién. Fíjense que la reunión fue en septiembre y recién en octubre se empezaron a usar los boletines especiales con este tipo de estampillas. Una cosa que yo me preguntaba antes de conocer toda esta anécdota, de poder ver las actas de estas reuniones, es para qué servía la estampilla de medio centavo, porque nadie podía comprar una estampilla de medio centavo por el hecho de que la moneda de medio centavo no existía. La moneda más pequeña que circulaba en el país era de 1 centavo, o sea que un niño podía ahorrar 1 centavo o 2 centavos, pero no podía ahorrar medio centavo porque no tenías la moneda para pagarlo. Entonces, evidentemente, estas estampillas eran para comprar a granel, es decir, los comerciantes compraban planchas y después las iban repartiendo a medida que sus clientes compraban de acuerdo al nivel de compra que hacían. ¿Mm? Bien. No han quedado boletines de esta época. Lo único que yo tengo es este cartel, que es de la primera época, que es una propaganda donde le muestra al público cómo se pegaban las estampillas de ahorro. Fíjense que justamente tienen la idea de que la superficie que ocupa la estampilla es proporcional a su valor. Es decir, acá no hay ninguna de medio. Se ve que mucho no se usaron, pero bueno. Por ejemplo, 2 de 1 centavo ocupaban el mismo espacio que una de 2. Y 4 de medio centavo iban a ocupar también lo mismo de 2. De manera que cuando se llenaba el boletín, no importaba con qué tipo de valores se había hecho, se llegaba exactamente a ese peso que hacía falta para abrir la libreta. Bueno. Estos son unos sellos muy lindos y nos muestra que las compañías tabacaleras usaron como propaganda este tipo de estampillas y las sobrecargaron con sus valores, con sus marcas, perdón. Hay de los cigarrillos reales, que bueno, acá tuve la suerte de conseguir una caja de cigarrillos, con la estampilla pegada, así venía originalmente. Cuando uno abría la caja, bueno, después tenía que despegarla y ponerla en el boletín, ¿no es así? Bueno, acá está sin usar. Acá hay otra marca de cigarrillos, Argos, Ford y Pour la Noblesse. Acá hay una que, bueno, que se ve en el dorso, y de esta Pour la Noblesse había perforadas y sin perforar, e incluso en papel grueso y delgado, etc. Hay varias variedades. Bien, seguimos un poquito más. Estas propagandas también nos muestran, ¿cómo se llama?,
esta participación del comercio y la industria en esto que yo digo que es la difusión del correo, del ahorro postal. Bagley también sacó sus gacetitas ahorro postal, muy interesante, yo me imagino, qué sé yo. Y él regalaba, Bagley regalaba, cuando uno compraba las cajas, regalaba un boletín, acá hay un boletín, dice obsequio de Bagley, con 5 centavos ya adheridos en el boletín. Bien. Y esto es el True Joyero Relojero, que, bueno, durante mucho tiempo fue muy famoso cuando en la Argentina es una joyería muy, muy reconocida, y bueno, y acreditaban el 10% de la compra con valores de la Caja Nacional de Ahorro Postal. Seguimos. También hubo algunas empresas que hicieron sus propios boletines. Se ve que la caja les autorizaba a hacer sus propios boletines donde ponían propaganda de la empresa. En este caso, por ejemplo, una empresa que hacía café tostado en grano o molido, y la marca era Pinoli. Y tiene todos los espacios para poner las estampillas. Y esta otra, que es muy simpática, que tiene forma de billetera, y que era de, ¿cómo se llama?, una fábrica de aceite Bau, que se abría, y bueno, y tenía también el espacio, y bueno, cuando se cierra, es una especie de cartón medio duro, y tiene esa forma de billetera, realmente es muy, muy llamativa. Bien. Estos son otros valores que salieron después, estos de color verde, que se usaron durante mucho tiempo, y que ya no aparecen con el valor de medio centavo. Esto por el hecho de que ya se estaban usando menos por parte del comercio y ya las escuelas habían empezado a difundir esto y eran los que se ocupaban de vender, ¿cómo se llama?, estos valores menores para que los niños en las escuelas empezaran a ahorrar. Bien. Seguimos un poquito más. Hay otros papeles. ¿Se acuerdan que yo les hablé en la primera charla de la filigrana ahorro postal, que fue una filigrana que se usó especialmente para la caja, que se usó muy poco tiempo? Y estos tienen otra filigrana, que es la filigrana Casa de Moneda República, que era ese doble círculo con el escudo en el medio que decía Casa de Moneda de la Nación. Y acá hay un sello muy bonito que tiene, bueno, en el borde un complemento, simplemente es un borde muy amplio y que le ha caído el dentado y le hizo un complemento. Y acá, bueno, este es el boletín más antiguo que yo conseguí. El pobre está medio destrozado, pero bueno, imagínense que esto posiblemente estaba en manos de un niño, iba pegando las estampillas y bueno, se ve que no lo llegó a completar y bueno, y eso hizo que quedara. Porque además estos boletines, una cosa o dos cosas que hay que decir, una es que las estampillas estas no se matasellaban, es decir, se pegaban directamente, por lo tanto uno jamás las va a encontrar con matasello, y una vez que se completaban y se entregaban en el correo tenía que juntarlas, mandarlas a la casa central y ahí se incineraban. Por ese hecho, más allá de que de que en la época se utilizaron muchísimos boletines y ya vieron los números y había a veces millones de boletines que se usaban, se incineraban todos y entonces son material a veces muy difícil de conseguir. Las estampillas por ahí a veces han quedado un poco más, pero los boletines a veces se van consiguiendo de a uno, con cuentagotas, y de hecho yo creo que a esta altura no conocemos todos los boletines que fueron emitidos. Alguna vez va apareciendo alguno nuevo que uno va sumando a la colección. Bueno, acá tenemos como cuestión interesante el hecho, bueno, por la noblez en los dos colores, Argos, y este Argos con la sobrecarga invertida. El único que conozco, es algo llamativo. Siguiendo. Bueno, algunas propagandas más. Acá vemos, por ejemplo, la Compañía General de Fósforos, que traía unos cupones adentro, incluso traía un premio de 100 pesos. Todo esto se volcaba en la Caja Nacional de Ahorro Postal. Tenía esos bonos de 100, 50, 10 y 5 pesos,
que podían venir como premios y eso se volcaba en la caja. Acá otros fósforos, que también traían unos bonos para la caja. Esta es una pieza muy, muy llamativa. La verdad que nunca la vi circulada. Yo no sé si realmente se usó. Es un sobre. Acá dice que la primera serie tiene 10.000 ejemplares. Que tenía la aprobación del correo y funcionaba de la siguiente manera. Por supuesto, era todo con propagandas, es desplegable, todo lleno de propagandas, y cuando una persona lo compraba, le daban el sobre, el papel para escribir la carta y la estampilla de 5 centavos, y solo pagaba 5 centavos. Es decir, se ganaba el sobre y el papel para escribir la carta, ¿está bien? Y solamente pagaba el porte. Bien, por supuesto la empresa que hacía esto ganaba por la propaganda, ¿no es así? Y lo que tiene que ver con la caja, bueno, primero que hay ¿cómo se llama? Hay avisos de la caja, y acá explica que cuando uno juntaba 10 sobres usados de estos, se le entregaban 5 centavos en estampillas de la Caja Nacional de Ahorro Postal. O sea, acá vemos que esta empresa utilizaba ¿cómo se llama? Como promoción también a la Caja Nacional de Ahorro Postal. Bueno. Y acá llegamos a un programa que fue único y que fue muy interesante, que duró varios años y que terminó de una manera media estrepitosa que ahora vamos a ver. ¿En qué consistía esto? Se hicieron estas 5 estampillas que están acá, de distintos valores, y el programa constaba de lo siguiente: se afiliaban comercios y luego después productos también, mercadería, ¿no es así? Donde el 5% de lo que uno gastaba se lo devolvían con estas estampillas, ¿no? Acá hace toda la cuenta, explica, por ejemplo, si uno gastaba 40 centavos, le correspondía una estampilla de 2 centavos, y así hasta la compra más grande. Si uno gastaba 10 pesos, le daban 50 centavos esta estampilla. Si uno iba, por supuesto, a los comercios que estaban adheridos a este programa. ¿Cómo se usaban estas estampillas? Bueno, uno los tenía que ir juntando hasta llegar a tener 1 peso. Cuando uno tenía 1 peso en estas estampillas, las canjeaba por este bono. Este bono valía 1 peso. Una vez por mes se hacía un sorteo. Al principio el premio mayor era de 20.000, después se ve que no le fue tan bien y lo bajaron a la mitad, fue de 10.000 después. Y una vez que se hacía el sorteo, la persona que se quedaba con el bono, que no lo había ganado, ese peso lo podía depositar en su libreta. Es decir, el peso no se perdía aunque uno no ganara, digamos, el sorteo. Bueno, en todo eso consistía el programa. Acá tenemos otra propaganda, también con los 5 valores. Acá ya este bono, fíjense, que, bueno, acá no lo dice. Sí, 10.000 pesos. Ya acá había bajado a 10.000 pesos el premio. Bueno, esta es la primera emisión que salió de estas estampillas. Esto que yo muestro acá, de este lado, que es la serie completa, es del archivo de la Casa de Moneda. Lo que nos muestra que estas estampillas las hacía Casa de Moneda. Yo solamente tengo estos dos, son muy raros, y se consiguen así esporádicamente. Después van a ver que tengo de otras emisiones. ¿Por qué? Estas estampillas se emitían todos los meses, porque todos los meses había un sorteo. Y tenían una validez de 3 meses. Es decir, si yo había comprado esto en julio, podía canjearlo por un bono en julio, agosto o septiembre. Ya si hasta septiembre no reunía yo el peso, se perdían estas estampillas. O sea que esta era una manera de fomentar que uno consumiera en esos, ¿cómo se llama? Comercios que estaban adheridos. Bueno, acá vemos, por ejemplo, otros de 1922, del mes de septiembre, del mes de noviembre y del mes de octubre.
son los que tengo de este año 1922. Y del año 1923 tengo uno de febrero, y casi completa, me falta el último valor, pero bueno, este lo compré hace poco en un remate. La verdad que son muy raras de ver y aparecen muy, muy ocasionalmente. Bien. Acá está el listado de las casas adheridas. Y lo que vemos acá en este sellito, que al dorso hay un número que correspondía ¿cómo se llama?, al comercio, e indica a qué comercio fue el que entregó esta estampilla. En este caso, la mercería Chiffons. Bueno, esto era en Buenos Aires, esto funcionaba en Buenos Aires y en Rosario. Estos eran los negocios de Rosario que estaban adheridos. Como ven, son un poco menos que los de Capital, pero eran bastantes. Son las dos únicas ciudades donde funcionaba digamos, este servicio, que bueno, que por supuesto era un negocio privado también, porque había una empresa que se ocupaba de realizar esto. Bien. Y esto fue, la verdad, un hallazgo. Una vez tuve una suerte muy grande. Yo había hecho una compra por internet, y cuando me contacté con la persona, me contó que tenía una carpeta con cosas de la caja, y entre esas venían estos bonos. Son únicos, les digo. Yo la verdad que tengo dos, ahora les voy a mostrar el otro también. Son los únicos que he visto hasta ahora, y fíjense que en realidad están anulados. Acá dice modelo. Esto es una forma de anulación. Y uno de estos bonos, este es uno y este es el otro, estos bonos, uno de ellos venía acompañado de una nota, que era en realidad una autoridad de la caja que le enviaba la nota a una oficina de correos, adjuntándole un modelo de bono para que supiera y lo reconociera si alguien se presentaba con un bono. O sea, se guardaban siempre modelos para enviar a todas las oficinas de Capital y de Rosario, para que si uno iba a cambiar el bono, el empleado pudiera reconocer que ese era el bono que correspondía y que era auténtico. Fíjense que los bonos son emitidos por Casa de Moneda, acá lo dice, en Buenos Aires, ¿sí? Y tiene ciertas seguridades. Este tipo de borde, por ejemplo, son similares a los que tenían los billetes de lotería. O sea que se tomaban ciertas medidas de seguridad para evitar que hubiera fraudes. Bueno, ¿qué pasó con este programa? Este programa, como ya les dije, terminó mal. Ah, no, perdón, antes de terminar mal, vamos a ver cómo andaba. Acá vemos unas imágenes de uno de los sorteos que se hacía en la caja, o sea, en la casa central de la caja se hacía el sorteo. Y los resultados se publicaban en los diarios. Acá están los números. Había, ¿cómo se llama?, para el número mayor, 10.000 pesos. Para terminación había premios de 100 pesos. Y los demás se quedaban con el peso. Ahora fíjense, por ejemplo, que es del 8 de enero de 1923, nos está mostrando que no hubo muchísimo, ¿cómo se llama?, muchísimo éxito. Porque fíjense que si llegamos más o menos a los 4.000 números, 4.000 bonos valían 4.000 pesos, y el premio superaba al valor de los bonos. Es decir, que algo no cerraba bien ahí, ¿no? Es como que la cosa no funcionaba bien y ya estamos en el año 23. Bueno, acá hay algunas propagandas, por ejemplo, de 43, que era una famosa marca de cigarrillos. En mi época ya se llamaba 4370, pero en esa época era 43, de la compañía Picardo, que también entregaba bonos. Y acá también una talabartería que hace una propaganda donde explica que también entrega bonos. Del otro lado se ve translúcido y hay un dibujo de un bono. Bien. Y ahora, ay, sí, yo me adelanté con esto discúlpenme. Bueno, esta es una parte muy, muy entretenida. Estos son, en realidad, casi todos son muestras. Desgraciadamente no han quedado originales, son casi todos muestras. Dentro de este programa había muchos de estos sellos, de estas estampillas, que venían directamente en los productos industriales. Por ejemplo, acá vemos algunos que, ¿cómo se llama?, se entregaron
a través de las cajas de té, una marca de té que se llamaba Lipton, y tenemos sellos que equivaldrían a el 5% del valor de la caja, depende del tamaño de la caja que uno compraba. Bueno, acá vemos algunos de mayo del 23, estos son de diciembre del 23, hasta 14 centavos sería la caja más grande. Y todos estos están perforados, con esta perforación que dice muestra Jacobo Peuser. Jacobo Peuser era una editorial que además solía imprimir también valores, en este caso, esto los imprimió Peuser, ¿no es así? Bueno, acá tenemos otros más, estos de yerba mate, Corial, una marca, bueno, cigarrillos Gol, o Gual, no sé, cigarrillos Iris. Llama mucho la atención que los cigarrillos se prendieron muchísimo en este tipo de difusión, se ve que era un buen negocio. Acá tenemos vermut, dos tipos distintos, uno de mayo y el otro de diciembre, escritos de distinta manera, acá medio castellanizado, vermut, y acá vermouth, ya en su idioma original, y Chinato Garda, que era un aperitivo no alcohólico. Acá hay una propaganda de ese aperitivo. Bueno. Y luego, ya en el año 24, estos otros que eran en realidad impresos por Kraft. Estos los imprimía Kraft, ¿se acuerdan de Guillermo Kraft, que alguna vez hablé de él? Ya del año 24, algunos otros valores. Vermut, Chinato Garda, estos son de tabacos, tabacaleras. Bien, continuando, Té Lipton, Neri y Vargas no pude encontrar qué es, lo busqué un montón y la verdad que no sé, pero bueno, sería algún producto que se vendía, tabacalera, etc. Algunos más. Bueno, esto es una colección, digamos, yo les diría muy difícil de reunir. Yo tuve la suerte de que una vez alguien me vendió un clasificador lleno y después fui consiguiendo 2 o 3 más, pero nada más. O sea, estas cosas son muy raras, desgraciadamente son todas muestras, pero bueno, es lo que hay. Y acá sí llegamos al final. En el año 26 hubo una denuncia de, ¿cómo se llama?, de Enzo Bordavere, que era un diputado, y que hizo ¿cómo se llama?, una denuncia diciendo que había sobreimpresión de sellos que se vendían, digamos, sin rendírselos a la caja, como que había una estafa en esto. Hizo esa denuncia, la presentó en el Congreso. Bueno, eso quedó todo en agua de borrajas, pero realmente generó un escándalo en el momento. Salió en los diarios, y el nuevo director de la caja, que se llamaba Diógenes Taboada, finalmente decidió suspender el contrato con esa empresa que era Fomento de Ahorro Postal, y también el contrato con compañías de tabaco. En su declaración, bueno, él era nuevo como director, subió en enero del 26, o sea que, digamos, el responsable del contrato era el director anterior. Y él lo revisó, decidió suspenderlo, por supuesto a las vistas del escándalo que se había generado, y hay algo muy interesante que él dice, que del primer momento le pareció que este convenio que había entre la FAP y la Caja era contrario a lo que señalaba la ley. O sea, como que el ahorro y la difusión entre los niños era algo totalmente opuesto a lo que podía ser una lotería, una rifa, que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Bueno, algo que para agregar acerca de Enzo Bordavere, que siendo senador, años después, en el año 35, fue asesinado en la Cámara de Senadores, porque, bueno, él junto con Lisandro de la Torre, que es mucho más conocido, habían presentado una denuncia por un negociado con las carnes, con la exportación de carnes a Inglaterra. Hicieron ¿cómo se llama?, una denuncia muy grande, y bueno, aparentemente contrataron un asesino que intentaba asesinar a Lisandro de la Torre. Enzo Bordavere se interpuso y en realidad fue él el que murió en ese atentado.
bueno, ese es un hecho muy posterior, pero bueno, digamos, hace un poco a la historia. Bien. Y acá, esto es una publicación de La Caja del año 36, y llamativamente, digamos, saca algunas, muestra las conclusiones del segundo Congreso de Ahorro Postal que se hizo en Londres en el año 29, o sea, 3 años después de que había terminado la FAP. Y ahí aclaran, cuando hablan de la función educadora de la Caja de Ahorro, que desaprueba del empleo de las loterías u otras formas de juego de azar, sobre todo cuando aspiran a traer depósito de ahorros. Es decir, acá está hablando claramente de que el uso de loterías no era propio para fomentar el ahorro postal. En realidad, el ahorro postal se promocionó desde entonces, y por eso digo ahora que va a llegar la hora de la escuela, a través de la escuela. Ya desde el principio la ley establecía que todas las semanas las escuelas públicas tenían que dar una clase sobre ahorro postal. Y bueno, y eso poco a poco fue creciendo. Ya les digo, al principio el peso de toda esta difusión de los sellos de boletines estuvo puesto en la industria y en el comercio. Pero ya en esta época, y sobre todo después del escándalo del 26, fue la escuela la que se encargó de difundir este tipo de actividad. Bueno, en 1920 hubo un director de escuela, de una escuela de Santiago del Estero, de una localidad que se llama San Benito, que creó una primera agencia escolar. Fíjense, en 1920. Ya en el 22 había 1.275 agencias escolares, ya superaban a las agencias postales. Y con el tiempo fueron creciendo cada vez más, superando ampliamente a las agencias postales. Acá hay un informe muy interesante, bueno, este es un libro que en el año 32 sacó La Caja para difundir en las escuelas. Es un libro muy lindo que tiene un montón de cuentos, relatos, ejemplos para clases de ahorro, y al final tiene un montón de cuestiones ya administrativas y legales, y entre otras explica cómo se pueden formar las comisiones internas infantiles en las escuelas. Y acá dice algo muy interesante, porque lo que explica, ustedes fíjense, las escuelas tenían agencias escolares, ¿está bien?, de ahorro postal, y se formaban comisiones infantiles. Y lo que dice acá, que hablaba que en algún recreo durante la semana se tenía que abrir, digamos, esta comisión tenía que tener un lugar para vender los sellos, o sea, había que entregarle a los niños los sellitos y los papeles, las boletas, para que los otros niños acudieran y pudieran ir comprando esos valores menores. Y después, por supuesto, cada tanto, o en ese mismo momento, digamos, porque los niños no se iban a quedar con el dinero en su poder, tenían que rendírselo al director, quien a su vez después rendía, ¿cómo se llama?, ese dinero a las autoridades de la caja. Supongo que lo habrán hecho en el correo y después el correo remitía el dinero. El hecho es que a través de las escuelas, y esto fue de aquí en adelante, en las escuelas públicas se vendían los valores menores, o sea, estos sellitos de centavos, se vendían allí, y la escuela se ocupaba de hacer esa contabilidad, de reunir ese dinero, y contra entrega del dinero le devolvían valores, y así cada tanto tenía que hacer las rendiciones. Bien. Bueno, con respecto a los boletines habíamos quedado a esta altura, ¿no? Con los sellos verdes, de 1 y 2 centavos, este modelo es uno de los primeros modelos, o son los modelos propios de la década del 30. Ya empezando la década del 40, se modernizaron un poco. Estos son los nuevos valores que aparecen. Acá este sello de medio centavo me da la impresión de que hubo un intento de que nuevamente el comercio se interese, pero la verdad que no tengo ningún registro de que esto haya dado éxito. Para mí que estos de medio centavo no se utilizaron y por eso aparecen nuevos por todos lados.
Y fíjense que ya en esta época, bueno, una de las características de esta emisión es que ya venían con una cierta validez, que era muy amplia, porque fíjense, se empezaron a emitir en el año 44 y decían que eran válidos hasta el 31 de diciembre de 1955. O sea, le estaban dando 11 años de validez. ¿Mm? Pero otra de las características que vemos en esta emisión es que empiezan a aparecer valores cada vez mayores. Y esto se debe a que nosotros estamos ingresando en una etapa de inflación. En realidad, la Argentina había tenido durante mucho tiempo una estabilidad monetaria, pero ya a mediados de la década del 40 empezó la inflación en el país. No una inflación muy galopante, pero bueno, fue importante. De hecho, yo siempre lo comparo con el porte de la carta simple porque es significativo, ¿no? Yo les decía que los 5 centavos se utilizaron desde 1856 hasta 1940 y pico. Y resulta que creo que fue en el 56, ya de 5 se fue a 10 y después a los 2 años se fue a 20. ¿No? O sea, eso nos muestra cómo era la inflación. Durante más de 100 años, o durante 100 años habíamos tenido un porte de 5 centavos, de golpe nos fuimos a 10 y al poco tiempo nos fuimos a 20, y bueno, después la cosa siguió así, duplicándose con el tiempo, de manera que a fines de la década del 60 valía 20 pesos ya. O sea, había cambiado totalmente la realidad argentina en cuanto a, ¿cómo se llama?, la estabilidad de la moneda. ¿Mm? Bueno, acá dos lindas piezas también con complementos. Les digo que son muy raras, son las únicas que conozco, estas dos y la que les mostré anteriormente. No es que aparezcan mucho. Y miren que de estas estampillas aparecen muchísimo, pero complementos se ve que desgraciadamente no se han conservado. En fin. Y bueno, esto se emitieron en una época en que las estampillas salían sin filigrana, sobre todo en la época de la guerra, ya era más complejo conseguir papel con filigranas, y después ya sí salieron estas otras con filigrana Casa de Moneda República. Bueno. Y aparecieron nuevos modelos de boletines. Todavía, digamos, con cierta seriedad así institucional, pero ya poco a poco van tomando más motivos escolares e infantiles. Con el tiempo se van como modernizando y teniendo ya más una especie de aspecto propio de lo que podía ser algo para usar en la escuela. Acá mucho más, todavía estos son muy, muy bonitos. Acá se muestra, por ejemplo, cómo se ubicaban. En este caso ya estamos usando estampillas de 5 centavos. Y ¿cómo se llama? Y se reunían 20 estampillas de 5 centavos, o sea, 1 peso. Acá este otro, también muy colorido. Fíjense, esto me gustó porque, digamos, qué tipo de consigna se utilizaba, ¿no? El ahorro exige carácter, tenacidad, perseverancia, atributos fundamentales para triunfar en la vida. Yo le digo, en toda esta época había mucha prédica acerca de lo que significaba ahorrar, y que no era solamente una cuestión económica, sino que también se le asignaba un valor moral, porque la persona ordenada en su vida, la persona responsable era la persona que ahorraba. Y una cosa interesante también, como que la caja utilizó constantemente 3 modelos diferentes de personas, digamos, respecto del ahorro. Estaba por un lado la persona que despilfarraba, que era desordenada, que no era previsora. El otro extremo era la persona que, digamos, amarrocaba el dinero, que no sabía vivir, que era, bueno, ahora no me sale la palabra, pero digamos que no era generosa. Y en el intermedio estaba la persona ahorrativa, que era aquella persona que sabía gastar con tino, digamos, que sabía ahorrar, pero que también sabía utilizar el dinero para vivir y para compartir. O sea, utilizaba esas 3 figuras como contrapartidas, como, digamos, como figuras centrales, qué sé yo. Bueno, por supuesto, el niño ahorrativo y responsable, bueno, tenaz, etcétera, era el ideal. Bueno, acá vemos un poco las estadísticas, interesante verlo, como por ejemplo en el año 30, estos son estadísticas del ahorro escolar. En el año 30,
se habían ahorrado en las escuelas 242.887 pesos, que equivalía a 80.500 dólares. Yo hago esta equivalencia para que más o menos tengamos una referencia y sepamos de qué estamos hablando. En esa época, un dólar era 3 pesos nacionales. Bueno, era una buena cantidad, pero fíjense que en el año 48, ya con mucha inflación, porque fíjense que un dólar ya era 8 pesos con 50, no obstante, la cantidad que se había ahorrado ese año era de $1 millón. Muchísimo más. Lo que pasaba en esta época, sería para analizarlo después, ¿no? Estamos hablando de la época del peronismo ya, y en la época del peronismo yo diría que hubo dos fenómenos concomitantes. Por un lado estuvo el hecho de que comenzó la inflación en Argentina, pero paralelamente los trabajadores tenían mejores ahorros, tenían mejores ingresos, y por lo tanto había mayor nivel de ahorro. Yo les conté ayer que justamente es de esta época que uno empieza a encontrar una gran cantidad de libretas, y hay muchísimas libretas con pequeños ahorros propios de los niños o de los jóvenes, a veces los menores que trabajaban, personas menores de edad, que ya ahorraban, y también los trabajadores. De hecho, se creaban agencias a veces en los lugares de trabajo para que cuando las personas cobraban sueldo, pudieran ahorrar parte de ese dinero. También era la época en que se empezó a pagar en el país el aguinaldo. Y para esa época había mucha propaganda oficial acerca de que el trabajador tenía que ser ahorrativo. Una de los motivos que daban para eso, decían que si uno ahorraba y no gastaba demasiado, favorecía el hecho de que hubiera menor inflación, porque muchas veces la inflación se debía al exceso de consumo. Entonces, ahorrando, el trabajador también defendía el valor de su sueldo. Esa era parte del discurso, digamos, oficial en esos años. Bueno. En 1949 hacen un cuadernillo de ahorro, donde, ¿cómo se llama? Venía ya con este impreso, que eran 4 sellos de 5 centavos, o sea, que ya inicialmente tenía un valor de 20 centavos. Se compraba por 20 centavos y después la persona lo podía ir completando de a 5 centavos hasta juntar 100 sellos de 5 centavos. De esa manera llegaba a los 5 pesos, que en este momento era el depósito mínimo. O sea, el depósito mínimo había aumentado de 1 peso a 5 pesos ya para el año 49. Y por eso salieron estos boletines de ahorro. Ya también en esta época empiezan a aparecer ciertos rasgos de consignas políticas en este tipo de material. En las escuelas se utilizaban libros de lectura donde había muchas lecturas que mencionaban al justicialismo, a Eva Perón, a Juan Domingo Perón y a la obra del gobierno en general. O sea, era muy común en esa época utilizar la escuela para la difusión de la política oficial. ¿Tá? Y acá lo que se está poniendo es el hecho de, la Casa de Tucumán, y se menciona algo que en su momento se habló bastante, era que, que en esta casa, en 1816, se había declarado la independencia política del país, y que en el año 47 se hizo un acto especial para esa fecha, y se declaró, ¿cómo se llama?, la independencia económica del país, que fue una de las cosas que pregonaba el justicialismo. Bien. En el año 50 se cumplía 100 años del fallecimiento del general San Martín. Ese año se festejó mucho, se celebró ese año, se lo declaró el año del Libertador General San Martín. Fíjense que acá dice año del Libertador General San Martín. De hecho, en correo ese año
las dos series que salieron, una era conmemorativa del centenario y el otro era de una exposición que se hizo con motivo del centenario. O sea, solamente ese año el Correo emitió sellos relacionados con el centenario. No, no emitió otro tipo de sellos. Y bueno, y para boletines de ahorro emitió este sello que tiene la particularidad de que es uno de los pocos sellos conmemorativos que hay en sellos fiscales. Acá vemos una prueba en fotolito de un modelo que no fue adoptado, se ve que es bastante similar en el formato. Me llamó esto de serie C, no sé por qué le pusieron serie C, pero bueno, finalmente siguió siendo serie B. Tampoco entiendo mucho por qué lo de la serie B, porque no había serie A. En fin, no sé qué significa, pero bueno, la cuestión es que tenía eso que decía serie B. Y bueno, acá se lo ve joven y se ve que finalmente decidieron poner la imagen de San Martín anciano. Y esta es una filigrana muy particular. Hay dos filigranas Casa de Moneda, yo ya lo conté en mi primera charla, y esta es una filigrana que venía con las letras con serif, muy distinto de la Casa de Moneda más común, que era más bastón la letra. Acá se ve que tiene grosores distintos, es muy, muy llamativa, muy elaborada esta filigrana. Como se ven, son dos círculos con el escudo en el medio, acá dice Casa de Moneda de la Nación, y luego rodeando esos círculos en forma así serpenteada, República Argentina y las letras RA. Bueno, sigamos adelante. Acá vemos un boletín que tiene los sellos de General San Martín, y luego una nueva emisión que ya cambió la leyenda acá, que decía Ministerio de Finanzas de la Nación. Esto se debía a que en el año 51 hubo una reforma de la ley de ministerios, se crearon 3 ministerios distintos relacionados con el tema económico, uno de ellos fue el Ministerio de Finanzas de la Nación, y la Caja Nacional de Ahorro Postal pasó a depender de eso. Y todas las estampillas de la época, tanto de los valores mayores como los valores menores, llevaron esa leyenda, Ministerio de Finanzas de la Nación. Como ven ya, los valores son de 5, 10 y 20 centavos. Quedaron totalmente atrás los valores de 1 y 2 centavos que se habían utilizado inicialmente justamente por efecto de la inflación. Bueno, acá vemos cuando queman los boletines. Los boletines se juntaban, fíjense la cantidades de boletines que se juntaban, y en la casa central de la caja había un lugar especial donde estaban, como se llama, los hornos, donde se quemaban todos los boletines. Y esta incineración se hacía en presencia de las autoridades ¿cómo se llama?, de la caja, de alguien de la Contraloría General de la Nación, e incluso de un escribano general. O sea, se certificaba bien el hecho de que se quemaran estos boletines, porque si no, imagínense que si salían, como no tenían matasellos ni nada, se podían volver a presentar. Entonces se cuidaba mucho de que se destruyeran. Bien. Acá otro modelo más. También para sellos de 10 y 20 centavos, el cuadernillo anterior era para sellos de 5, este era para sellos de 10 y 20 centavos, hasta juntar 5 pesos. Acá hay dos modelos que los quiero comparar, porque justamente están hablando de, digamos, el modelo que se utilizó en la época de Perón y el modelo que se utilizó luego de la época de Perón. Este tiene en su interior una imagen del preámbulo de la Constitución. En el año 49 se renovó la Constitución, se modificó, entre otras muchas cosas. Esa Constitución lo que hizo fue permitir la reelección del presidente, por eso Perón tuvo una segunda presidencia que, bueno, que en el 55 se cortó por el golpe de Estado, ¿no es así? Pero, digamos, eso fue permitido por la Constitución. Y, bueno, acá que se ve el preámbulo de la Constitución, en realidad el preámbulo es una copia del preámbulo de la Constitución de 1853, pero se le agregó una frase que tenía que ver con las consignas justicialistas. Esa frase decía que se buscaba constituir una nación socialmente justa,
económicamente libre y políticamente soberana. Cuando se hace el golpe de Estado en el año 55, se quiso sacar esto. Y entonces se emitió este otro sello, este otro boletín, que este boletín es muy raro. Yo la verdad que lo conseguí muy tardíamente, tengo este nada más, que, bueno, en la tapa se modifica simplemente con este color rosado que tiene la niña, que casi parece hecho a lápiz, ¿no? Uno podría decir, alguien lo pintó. No, 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 esto es original, viene así, y en su interior tiene este otro dibujo que lo que viene es a sustituir este otro que tenía el preámbulo de la Constitución, que en su momento se la conoció como la Constitución justicialista o peronista. Entonces había que borrar todos los símbolos que tenían que ver con el peronismo y se lo hizo poniendo este dibujo. Bien, acá también tenemos otro boletín de la época peronista, para 10 y 20 centavos hasta 10 pesos, y en su interior tiene algunas consignas referentes al segundo plan quinquenal, que era un plan elaborado por Perón. Perón había elaborado un plan económico-social, diría yo, de 5 años, que era el primer plan quinquenal, y luego implementó el segundo. El segundo fue muy promocionado, y bueno, acá en el boletín se ponen estas consignas acerca del segundo plan quinquenal con la firma de Juan Perón. Y en esa época, ya, bueno, en 1952 murió Eva Perón, y luego de la muerte de Eva Perón, se sacaron estampillas con su imagen, tanto para el correo como para Caja de Ahorro. Entonces acá vemos las estampillas que tenían la imagen de Eva Perón. Todo esto, por supuesto, después del golpe de Estado fue sustituido, y entonces los nuevos boletines, que eran muy parecidos, ya sacaron esas consignas referidas al segundo plan quinquenal y pusieron fechas que deben recordarse. Y entonces hablaban del 5 de abril, que es la fecha de 1915 en que se abrió la caja por primera vez, y el 31 de octubre, que fue declarado Día Universal del Ahorro, porque es el día que, como se llama, comenzó el primer Congreso Internacional del Ahorro, que se hizo en Milán en 1924. Entonces se colocó esas dos fechas como para sustituir a lo anterior. Y por supuesto las estampillas se cambiaron, en este caso se pusieron estas con el escudo nacional, que como se usaron durante mucho tiempo, hasta 1959, ya en el 60 se cambiaron, hubo muchas tiradas y como ven tienen tonalidades muy diferentes. Bueno, bien. Y llegamos a las últimas piezas, y estas son unas piezas muy, muy raras, porque tienen que ver con un proyecto que no duró mucho. En el año 1955 se pensó hacer unas libretas de ahorro escolar, no ya boletines. ¿Qué diferencia tenía? En que se iba a llevar la contabilidad de estos ahorros. En los ahorros de los boletines no se hacía la contabilidad, o sea, el niño iba pegando estampillas, y cuando lo llenaba, recién ahí ingresaba a la contabilidad ese peso, o bueno, en este caso esos 5 pesos que había logrado reunir. En este otro caso, no. Se iba a ir haciendo la contabilidad de los valores que se fueran depositando. Y esto permitía que los chicos ya desde el principio tuvieran intereses, los mismos intereses que había en las libretas comunes. O sea, sus cuentas iban a devengar intereses. Ese era el proyecto. Bien, se utilizaron 5 valores, de 20 centavos, de 50, de 1 peso, de 3 pesos y de 5 pesos. Esto se operaba en las escuelas. Ahora bien, perdón. En el mes de octubre se puso en vigencia esto, pero solamente en las escuelas de la capital federal. El 10 de octubre de 1955 entraron en vigencia, y ya les digo, solo en las escuelas de la capital federal, porque se hizo a manera de ensayo. Se quería probar a ver cómo funcionaba, y la idea era después llevarlo al resto del país. Bueno, esto les digo, durante mucho tiempo no se conocía. Yo había visto esos sellos en Casa de Moneda, los 5 sellos, los vi en Casa de Moneda, y la verdad que me llamaron mucho la atención porque eran muy raros y no tenían nada que ver con los sellos que yo conocía,
y creí que no se habían utilizado. Pero después, poco a poco, y por 3 lugares distintos, pude conseguir 3 libretas. Acá vemos el interior de las libretas con estos sellos que tenían un talón, un solo talón, no 2 talones como los otros de valores mayores, que se ponían en unos comprobantes que se remitían a la caja para la contabilidad. Bueno, acá hay uno con el valor de 50 centavos, otra libreta con el valor de 1 y 20 centavos, y finalmente conseguí la tercera con el valor más alto de 5 pesos. Me falta, porque la verdad que no conseguí nunca una que tenga el valor de 3 pesos. Acá vemos el valor de 3 pesos sin usar, con su talón, y esto es del archivo de la Casa de Moneda de la Nación. Por eso sé que existió este valor. Es el único que no logré conseguir, y ya les digo, estas 3 libretas son las únicas conocidas hasta el momento. Bueno, lo que ocurrió con estas libretas es que cuando empezó el año escolar, en el año 56, decidieron que no, que el sistema era muy engorroso, que no se podía llevar adelante, eran valores muy bajos y, ¿cómo se llama? Y demandaba demasiado esfuerzo administrativo, tanto en la escuela, porque digamos, el personal de la escuela tenía que hacer todo el trámite de hacer ¿cómo se llama? El comprobante, de poner esto en la libreta, de poner el matasello, de hacer las cuentitas. Era mucho trabajo para el personal escolar y era mucho trabajo después para el personal de la caja estar haciendo la contabilidad de estos ahorros tan pequeños. Entonces se decidió sacarlo de circulación y hay toda una nota que yo vi en el boletín de Correos y Telégrafos donde dice qué es lo que había que hacer. Los chicos que tenían libretas del año anterior con ahorros depositados tenían que llevarlos al correo. Si eran valores que se podían depositar, porque eran valores en pesos, acuérdense que en las libretas de ahorro no se podían poner centavos, entonces se le pasaba una libreta común. Y si le quedaban centavos, se los pagaban. Le devolvían el dinero. Todas estas libretas se retiraron y fueron a parar a esos incineradores que había en la casa central. Por lo cual desaparecieron casi absolutamente. Yo la verdad que fue una sorpresa muy grande. Yo conocía a 3 personas que habían coleccionado caja de ahorro anteriormente, y cuando encontramos esto quedaron sorprendidísimas porque durante mucho tiempo ellos no tenían noticia de este tipo de estampilla. Y tuvimos la suerte de que poco a poco fueron apareciendo estos 3 ejemplares y son los únicos que hay hasta el momento. Bueno, y con esto ya finalizo mi charla, les agradezco mucho y espero que les haya resultado interesante, y bueno, y si quieren hacer preguntas, acá estoy. Muchas gracias a todos. Muy interesante, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Felicitaciones, Miguel. Muy, muy lindo. Muy Muy bien bien. contado, estudiado. Muy interesante. Muy interesante, Muy bueno. sí. Bueno, muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Felicidades. Felicitaciones, muy bien. ¿Preguntas? Yo, Muy interesante la charla, Miguel. Etna. Bueno, gracias. felicidades Miguel, muy bonita tu charla. Una consulta pequeña. Varias veces en tu exposición dijiste que era el único ejemplar. ¿Por qué era tan raro? ¿Por qué cuesta tanto encontrar material? ¿Por el hecho que se incineraba? Sí, bueno, por ejemplo, estas últimas se usaron muy poco tiempo, octubre, noviembre, ya diciembre empiezan las vacaciones, o sea, 2 meses se utilizaron en escuelas solamente de la capital y luego se retiraron y se incineraron. Porque en 1922 creo que tienes unos modelos, tú que encontraste en un remate por ahí, de esas no hay originales. ¿De cuál? Perdón, no escuché. 1922, las que tienes como tú, como modelo. Ah, no. Esos, los bonos, no. Sí. Esos bonos, miren, esos bonos aparecieron de casualidad porque lo que esta persona me vendió finalmente, porque yo primero hice una compra, cuando me comentó que tenía, le dije que me interesaba, me trajo una carpeta que había sido de un funcionario de la caja, que se ve que recortaba muchas cosas. Por ejemplo, todas las propagandas que yo le mostré estaban pegadas ahí. Y estaban pegadas, bueno,
los folletos de FAP estaban pegados ahí, y esos dos modelos estaban pegados ahí. Además, esta persona de filatélica no tenía nada, porque las pegaba con plasticola. Me costó mucho despegarla, lo hice con el mayor cuidado posible, pero era un funcionario que, bueno, que se ve que quería conservar las cosas así que había sacado la caja. Lástima que tenía muy poco sentido filatélico, porque si no hubiera guardado material muchísimo más interesante. Pero bueno, y estos dos bonos son, sí, son únicos. La verdad que no vi nunca ningún otro igual. Parece, ¿no? Porque de que un coleccionista viva diciendo estos únicos, bueno, este se manda a la parte, pero la verdad, yo digo la verdad, o sea, no apareció ninguno más. Lo cual no quiere decir que no pueda aparecer, pero hasta ahora no aparecieron. Gracias. De nada. Yo les voy a ser sincero, a ver, un comentario que yo hago. Yo sé que por ahí esta colección no llama tantísimo la atención porque es moderna. Yo sé que tengo mucho más éxito con una colección como la que presenté ayer, que es mucho más clásica, del siglo XIX, llama mucho la atención. Pero para mí, esta colección es muchísimo más rara porque tiene muchas piezas que no se pueden conseguir de otra manera. Que no vuelven a aparecer. O sea, son cosas que aparecen una sola vez. No sé por qué, pero son así. Lo que está bien estudiado atrae siempre, no importa la época. No, eso también, el estudio le agrega mucho. Pero realmente hay cosas, y yo creo que tuve mucha suerte, porque de distintos lados, buscando, pude encontrar y ir completando material totalmente distinto, porque fíjense, ¿no? Estamos hablando de cosas muy diferentes, y que fueron apareciendo de a poco, de a una, y bueno, y ahí están. Pero no son fáciles volver a encontrarlas. No, pero está muy bien contada, porque incluso te hace el trabajo de averiguar lo del senador que fue asesinado, eso. Ah, bueno. Bueno, lo Eso. que pasa es que hubo una película muy famosa en mi país que se llama Asesinato en el Congreso de la Nación, en el Senado de la Nación. Es muy famosa esa película y bueno, es un caso muy resonado, ¿no? Yo justamente cuando vi este recorte de diario que yo les mostré del FAP, también viene de esa carpeta que yo les cuento de este funcionario. Y cuando vi que el que hacía la denuncia era Bordavere, yo ya sabía quién era Bordavere y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque es conocido justamente por el otro caso que es de las carnes. Dos comentarios nada más. Uno que es bastante alentador, ¿no? Hablar de material de 70, 80 años atrás y considerarlo moderno es fantástico. Entonces, si hacemos correlación con nuestro grupo, caramba, todos somos súper modernos, eso es fantástico, me gusta mucho. La segunda parte es referente a ese sobre que habías visto que vendían por 5 centavos, que incluía el sobre y el papel. El mismo concepto del publicello que de Uruguay, ¿no? Que tuvimos una presentación. Curioso de que en ya prácticamente todo estaba listo y sin embargo nunca he visto ninguno circulado, nada de esto, porque parecía inclusive a mi criterio, no más conveniente que el publicello. Acá Sí, ya estaba listo para mandar prácticamente. Realmente son esas cosas que aparecen que yo me quedé sorprendido, porque incluso una vez lo llevé al Parque Rivadavia y se lo mostré a otros filatelistas, y digo, ¿ustedes conocen esto? ¿Alguna vez lo vieron? Porque tendría que haber funcionado muy bien. Claro. No se conoce y aparece. Y ya les digo, estas cosas raras aparecieron todas en esa carpeta. Esa fue una muy buena compra que yo hice. Y me llamó la atención. La verdad que me hubiera encantado tener un usado de haber sido fantástico, pero Exacto, pero no circuló. No apareció Bueno. jamás. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Yo Henry, quiero compartir una de estas, si me permiten. Dale. Entra. A ver. Ya llega la monjita. Ahí. Acá en Perú también se trató de hacer lo mismo con los estudiantes y se emitió este timbre de 20 centavos también con libretas y todo, y se repartió en los colegios. ¿En qué año? En los años 1940, 43.
Pero lo interesante de esto es que, miren, fíjese, el dibujo es la copia de otro, de la Beneficencia Española, que usaron para hacer el timbre, ¿no? Como pueden ver ahí. Que le cambiaron el escudo nacional por el escudo de España. Tiene la cornucopia, pero igualito es el mismo diseño, del mismo dibujo. Muy bueno. ¿Y se conocen boletines de eso? No he encontrado boletines. He encontrado este recibo de la Sociedad Española, pero uno usado no lo he encontrado. No lo he encontrado todavía. Algún momento puede aparecer. ¿Y sellos sueltos, sí, Julio? Sí, sellos sueltos sí, como por ejemplo, este es mío. Pero no solamente se conoce el de 20 centavos. Alguna vez leí en un periódico el peruano la autorización para el uso de estos sellos en los colegios, pero no sé dónde he puesto ¿cómo se llama? La norma. No la guardé, pero no la encuentro hasta ahora. Por eso solamente tengo esto, pero solamente existió este de 20 centavos en los colegios, para promocionar el ahorro entre los estudiantes. Julio, no saques que te quiero decir algo. Este sellito que muestras acá abajo, esto se usó también en Perú. Vale, este de acá sí. Ah, y es de Picardo. Yo tengo unos parecidos, lo voy a buscar a ver si los comparamos después, porque tengo unos parecidos. Nunca le di no le presté mucha atención porque, bueno, son privados, ¿no? Sí, son privados, sí. Sí. Se ve que este modelo también circulaba por muchos lados. Tú también tienes uno parecido, de Picardi. Tengo uno parecido a eso. Qué bueno. Voy a ver si lo encuentro en todos los clasificadores que tengo. ¿Y esa compañía Picardo a qué se dedicaba? Tabaco. Es una de las y era transnacional entonces. Seguramente. Claro. Sí. Qué bueno, me da gusto. Sí. ¿Cómo se van juntando las filatelias de todos lados, no? Así Interesante verlo, sí. Bueno, yo digo que el tema de ahorro postal, perdón, alguien iba a preguntar algo. Sí, vuelvo a poner si quieres. No. El té Lipton que tú muestras ahí todavía existe acá en Chile, no sé si allá en Argentina, pero aquí en Chile todavía existe. Aquí también. Sí, no, acá en Argentina también, digamos, están por todo el mundo, es un té inglés muy famoso, ¿sí? Aún sigue. Así es, sí. No, les decía que si uno más o menos ve la reglamentación de la caja y las formas de uso, son muy comunes a otros países. El sistema de ahorro postal se utilizó, y por eso estaban los congresos, y ahí se hablaba de cómo se hacía, y bueno, el tema de las libretas, de los boletines, todo ese tipo de cosas era muy similar en todos los países. Por eso hay cosas en común. Me llamó la atención que el material de Norteamérica de ahorro postal es carísimo. Yo he visto piezas en eBay que salen una fortuna. ¿Acá también hubo eso? No sabía. Sí. Si uno pone ahorro postal, o ahorro en eBay de Estados Unidos, aparecen unas piezas muy bonitas, pero saladitas. Sí. Yo tengo de Alemania y tengo incluso algunas libretas de ahorro desnazificadas posguerra, también del correo. Mauricio, ahí te veo con la mano en alto. Gracias. Primero, Miguel, muy interesante tu charla. Tengo varias preguntas. Si entendí bien, los niños o quien tuviera una de estas libretitas, al llenarla, hasta que la hubieran completado, iban y en ese momento era cuando les acreditaban ese dinero en la caja de ahorro, ¿correcto? Sí. Ok. Entonces, y también me llamó mucho la atención ver que, bueno, como medida de control se incineraban las libretas una vez que estas eran, digamos, canjeadas. Sí. Pero viendo las libretas que nos has mostrado, debo de entender que hubo gente que nunca cambió y prácticamente le regaló su dinero al Estado porque nunca la llenaron y nunca canjearon, así que no era acreditado en ninguna cuenta. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, esa es la suerte. Por suerte alguien... Por suerte, sí. Hay algunas que yo les digo son muy lindas y son muy difíciles de conseguir, que son los boletines sin usar. Los boletines sin usar son muy lindos porque están impecables.
Los boletines usados suelen estar arrugados, manchados, qué sé yo, porque lo usaban los niños. Pero bueno, algunos se conservaron, por suerte, porque si no, no tendríamos registro de eso. También habría que ver si no había alguien que como coleccionista se los guardaba a propósito. No era muchísimo dinero, porque en realidad el depósito mínimo era una cosa básica, no sé qué decir. Pensá que si era un peso, eran 30 centavos de dólar, por ejemplo. No era mucho dinero, pero bueno. Yo he visto libretas donde se ha perdido mucho más dinero, realmente. Una vez hice un cálculo de una persona que puso el primer sello de 5.000 pesos, que era muy alto, lo puso en el año 40, por ejemplo, lo sacó en el año 60, y la cosa es como más o menos, puso un coche y sacó una licuadora, porque tuvo 20 años, una cantidad de dinero muy importante en una época de mucha inflación. 20 años, es mucho. Entonces a veces sí se perdía mucha plata en la época de inflación. Perder un boletín no era tanto, pero bueno, gracias a Dios que quedaron algunos, sí. Ah, ya. Gracias. Y otra consulta que te tenía, bueno, que ya me la has respondido parcialmente, que no era mucho dinero. Este 4% de interés comparado con otras entidades, digamos, bancarias, ¿era algo competitivo o solo era como para estimular estos microahorros? ¿Cómo era comparado con la banca normal? Que sé que en la banca normal tal vez los niños no podían tener una cuenta, pero aquí sí podían ahorrar cantidades pequeñas, pero ¿era rentable para el ahorrante y también como para la caja de ahorro este negocio? Sí, además no solo pensemos en niños, pensemos en el trabajador, por ejemplo, en el empleado. El empleado de clase media solía utilizar la caja. Y yo te diría que en la época de estabilidad, era un interés interesante, importante. Yo creo que sí, que valía la pena. El tema es que yo la verdad que no me detuve en el tema de los intereses, lo podría haber hecho, pues ya les digo, esto da para un montón de cosas y es imposible abarcarlo todo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la década del 30, yo tengo libretas con acreditaciones de intereses que se van poniendo y se ponen sellos donde indica el porcentaje. Y yo no me acuerdo exactamente en qué años, pero más o menos en el 31, 32, empezaron a bajar los intereses. Entonces empezaron con el 4%, después lo bajaron al 3%, después lo bajaron al 2,5%, después lo bajaron al 2%. Y uno va viendo, incluso hubo un año que hubo 2 bajas, y uno dice, de tal mes a tal mes, tanto por ciento, de tal mes a tal mes, tanto por ciento, y lo fueron bajando. Eso fue una época donde fue después del golpe del 30, el primer golpe que tuvimos en el siglo pasado, y hubo una especie de plan de austeridad por parte del gobierno, donde entre otras cosas, por ejemplo, momentáneamente, por pocos años, hasta el año 37, aumentaron el porte de 5 a 10 centavos, echaron a un montón de empleados del correo, en fin, tomaron un montón de medidas de autoridad y entre ellas bajaron el interés de la caja. Después no sé cómo siguió la historia, porque la verdad que no lo fui siguiendo. Pero en época de estabilidad sí era válido. Ya después, claro, cuando empezó el tema de la inflación, la cosa se complicó bastante. Muchas gracias. Jaime. Mira, oí con mucho interés la charla de este día y la que diste la otra noche. Yo pensando que era así algo totalmente ajeno. Y hace un momento, nada más por andar de curioso, usé Google para ver si eso se hizo en México también. Y me estoy topando con una sorpresa que no sé. En mi vida había visto esto, no tengo la menor idea de qué se trata. Hermoso, claro. Y debe ser cosas muy, muy similares, muy similares. Sí me tocó en México, a mí me tocó. Se obligaban a dar $1 cada semana en la escuela. Esto aparentemente era de Banco Nacional de México, aquí dice. Pero yo esto en mi vida había visto algo así de ahorro escolar.
Qué viejo estás, David, ¿eh? Te obligaban cada semana en la escuela a comprar un sello más. En Monterrey, porque ustedes ahorran. Ustedes ahorran. No, yo tenía una libreta de ahorros, pero era normalita, sin sello. Iban y anotaban lo que depositabas y te daban una alcancía y algo para motivarte, pero no era con sellos. Y puse ahorita el Google para ver qué salía y mira lo que vino saliendo. Jaime, nosotros en un premio especial de Jalisco Filatélico, ¿te acuerdas que dimos cochinitos de alcancía? Sí. Era referente al timbre del sello postal de ahorro. No sé si te acuerdas de ese timbre. No, se me hace que ese año no fui a esa... No, pero no, sí conocías el timbre del cochinito. En mi vida había visto esto. Sí, hay dos valores, ponlo en eBay y aparecen. No, aparentemente hay más, o sea, sí. porque hay una imagen aquí que trae 3 colores, el café que vimos, uno azul y uno rojo. Sí existía, luego te vas a acordar, Jaime. A mí no me tocó, me hubiera acordado. Mira, yo sería obsesivo para eso. Yo hubiera estado peleando por llenar la tarjetita. Jaime es nuestra mejor cara de los mexicanos. Ahí veo 2 preguntas más en el chat. Dice Martín Zanone, 2 preguntas si es posible. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenísima la charla. La verdad es un tema que no tengo ni idea. Pero conociendo las cuentas generales de Argentina, la primera pregunta, y quizás ya la respondiste en alguna otra presentación, quizás me perdí, es ¿cuál era el objetivo financiero de esto en términos de las cuentas nacionales del país? ¿Tenía una aplicación específica o era simplemente tesorería general? Y la segunda, específico de lo que hablaste hoy, de los sellitos del labrador con la sobrecarga de ahorro postal, ¿encontraste alguna vez alguna utilizada postalmente? Gracias. No, y eso me sorprendió, porque, como se llama, en la segunda reunión que hablé del Consejo de la Caja, tomaron como argumento eso de que la gente se confundía y utilizaba los sellos que decían ahorro postal para correo. Y la verdad que jamás escuché que, si hubiera aparecido en mi país algo así, hubiera sido un acontecimiento, porque ya esos sellos son llamativos porque están como al fondo del catálogo, ¿no? Son como adicionales, son conocidos, la gente que hace labradores por ahí los busca también, pero nunca aparecieron usados en correo. Hubiera sido un golazo encontrar una pieza circulada y supuestamente tasada, como correspondería, ¿no? Pero no se conoce. Y a mí me consta que tampoco se usó para la caja. O sea, no se llegó a utilizar. Se hicieron, pero no se usaron. Con respecto al objetivo, sí, ya en el momento de la discusión de la ley, y después tiempo más adelante, se habla muchísimo del tema de sanear las cuentas nacionales a través de la captación del ahorro. Porque se suponía que captando el ahorro, ¿cómo se llama?, popular, digamos, el Estado contaba con, ¿cómo se llama?, con recursos para no tener que acudir tanto a los empréstitos extranjeros. En realidad se podría estudiar, yo digo, todas estas cosas se pueden estudiar porque incluso yo tengo un documento, pero bueno, no me dediqué, se podría hacer un estudio económico de todo esto realmente y sería muy interesante. ¿Qué porcentaje? Por ejemplo, hay un estudio donde aparece durante varios años cuánto se depositó en la caja y cuánto se depositó en todos los otros bancos, en el Banco Nación y en el resto de los bancos privados. Y ahí tendrías una idea. Yo te diría que lo que la caja reunía podría ser más o menos un 8% de lo que era el ahorro que había en general entre todos los bancos y la caja de ahorro. O sea, no era mayoritario, pero es significativo. O sea, un 8% no es para despreciar, siempre, digamos, es algo más. Entonces, creo que era eso. Pero sí es cierto que aparece esa idea de sanear las cuentas. Y yo les digo,
Esto que después sacó el justicialismo en el año 47, de que ellos habían logrado la independencia económica y que la declararon en Tucumán, yo lo vi como discurso político anterior, como que en un informe, en una revista de la Caja, decía, nosotros en el año 1816 logramos la independencia política, ahora necesitamos obtener la independencia económica. O sea, esa idea no es propia, digamos, solo del justicialismo. Ya estaba anteriormente la idea de que había que sanear las cuentas nacionales y que el ahorro podía facilitarlo. Mil gracias. Bueno, gracias a vos, tu pregunta muy interesante. Sí, sí. Bueno, no veo ninguna pregunta adicional y para tomarnos 10 minutos extra con los 150, Miguel, nuevamente, muchas gracias y bueno, gracias a ustedes. Fantástico. Un aplauso por los 150. Así es. Un logro enorme, Henry y Alfonso, realmente se pasaron. Gracias. Digo el día de mañana.